Mis hermanos, nuevamente buenas noches. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio. La semana pasada quedábamos en 3:29 con una mirada hacia el pasado, con una mirada hacia atrás. Realmente el libro de Deuteronomio, más que ser una ley repetida, lo que quiere Moisés y el Espíritu Santo es que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que el Señor nos está llamando a nosotros y nos está diciendo que a ti, sígueme tú. Eso es lo que quiere hacer Moisés. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo cuando nos dice allí en 2 Timoteo 3:16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, para, para redarguir, para instruir, para enseñar, pero sobre todo, mis hermanos, para que tengamos una común unión con nuestro Señor y Salvador. Con esto en mente vamos a orar y vamos a comenzar desde Deuteronomio capítulo 4, una mirada hacia arriba. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno. Para siempre es tu misericordia. Señor, aunque nosotros infieles, tú permaneces fiel. Voz de Dios, nunca voz de hombre, Señor. Porque, Padre, necesitamos de ti en estos tiempos. Gracias por la lluvia temprana, por la lluvia tardía. Gracias, Señor, porque sabemos que tú gobiernas tu creación. No necesitamos entender tus hermosas maravillas. Solo necesitamos conocerte y obedecerte. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos por un momento a Deuteronomio, capítulo 4, sin antes recordar que Moisés del 1 al 3 nos enseña una mirada hacia atrás, hacia el pasado. Nos dice, miren atrás, miren lo que sucedió, miren lo que pasó en Egipto, miren lo que pasó en el desierto, mire cómo fue el faraón, mire cómo fueron ustedes, mire cómo fue, pasado, pasado, pasado. Pero de aquí en adelante, esta noche, hasta el capítulo 11, vamos a ver una mirada hacia arriba. Mis hermanos, no podemos ser indiferentes a la palabra de Dios, porque seremos indiferentes a Dios mismo. El deseo de Dios es que conozcamos su palabra y la pongamos por obra. ¿A ti qué? Tú sígueme. Si la palabra de Dios llega a tu corazón, llega a tu vida, tú tienes que aplicarla a la manera como tú conoces al Señor de la palabra. Después de proclamar los poderosos hechos de Jehová a favor de Israel en una reseña histórica, porque tuvimos una clase de historia que resumió todos los eventos desde la experiencia del pueblo con Jehová allí en el monte Sinaí hasta la llegada de Israel a la tierra de Moab. Moisés exhorta al pueblo a obedecer las demandas del pacto. Obediencia. Mis hermanos, para mirar hacia arriba hay una sola palabra: obediencia. Ya Moisés había dicho, recuerden, recuerden, recuerden. Moisés sigue diciendo, ustedes son un pueblo unido por el pacto. Israel goza de una situación privilegiada. Israel fue llamada con el propósito de proclamar el amor y la gracia de Dios a todas las naciones, a todas las naciones. Por eso no podían cumplir su propósito allí en Egipto. Por eso Dios los tuvo que sacar de Egipto. ¿Cómo? Con señales, milagros, portentos, plagas. Moisés ahora exhorta al pueblo a cumplir su destino como pueblo especial de Jehová. Israel debe ser fiel al pacto con Jehová por causa de que él mismo se les reveló, se les mostró en el monte Sinaí. Mis hermanos, la relación entre Dios e Israel está basada en las promesas de Dios a su pueblo, pero con la firme convencimiento de que Israel iba a obedecer todas las demandas del pacto.
Por lo tanto, Israel debe ser obediente a Jehová. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, del 1 en adelante. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Obediencia. Del 1 al 14, Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 14, obediencia, obediencia, obediencia. Miremos por un momento, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Obediencia, obediencia. Versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ellas. Obediencia. Versículo 6, guardadlos y ponedlos por obra. Obediencia. Si nos damos cuenta, mis hermanos, todo trata acerca de la obediencia. Del versículo 15 al 31 vamos a ver cómo evitar la idolatría. Del versículo 32 al 40 vamos a ver nuevamente obediencia a la Torá. Pero ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza realmente esta mirada hacia arriba? Ahora pues, oh Israel, escucha. Porque lo que había hecho en capítulo 1 al 3 era recuerda, recuerda, aquí está uniendo lo que está haciendo. Porque es que realmente Moisés es un maestro de la ley. Moisés llama al pueblo a obedecer, a oír y obedecer las reglas de conducta que Dios le había dado para que las observaran detenidamente, detenidamente. La conquista tenía su base, su éxito en la obediencia. Mis hermanos, ellos ya iban a entrar a la tierra prometida. ¿Qué pedía Dios de ellos? Humildad, mansedumbre, obediencia. Obediencia. Mis hermanos, ¿qué tan obedientes somos nosotros a la voz de Dios? Si sabemos perfectamente que Dios nos da estatutos, que son reglas, que nos da decretos, que tiene que ver con decisiones judiciales, ¿qué tan obedientes somos nosotros a lo que escuchamos? Porque mis hermanos, Dios nos está hablando día a día a día. Mis hermanos, démonos cuenta que nuestro Dios es todopoderoso. Por eso en versículo 6 dice, guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Con solamente guardarlos y ponerlos por obra, ahí está la sabiduría y la inteligencia. Mis hermanos, ¿queremos ser sabios e inteligentes? Ahí está. Pongamos por obra lo que el Señor nos dice a nosotros día tras día tras día. La palabra que Dios había dado a Israel a través de Moisés estaba completa. Era suficiente para servir al pueblo, para dirigirlo, para direccionarlo. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Mis hermanos, Dios no tenía que haber dado nada más hasta ahí. Porque realmente con esto ellos iban a entrar a ser un pueblo sabio e inteligente. Y las demás naciones iban a decir, wow, ciertamente, pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. ¿Queremos ser grandes? Tenemos que ser sabios y entendidos. ¿Queremos ser sabios y entendidos? Debemos guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Es así de simple. Israel tiene que obedecer las leyes y los decretos de Jehová.
¿Saben cuál es el resultado de la desobediencia? Muerte, muerte. Mis hermanos, Dios nos ama tanto que busca de nosotros es vida y vida en abundancia. Moisés presenta en los versículos 7 y 8 dos razones, precisamente para darnos cuenta de que es muy bueno ser obediente y ser fiel a Jehová. Primera, dice versículo 7, porque nación, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Israel tiene un Dios que siempre está ahí, que siempre está presente para oír y contestar las oraciones de su pueblo. Mis hermanos, Dios no cambia y hoy es igual. Tenemos un Dios que siempre está presente para oír y contestar las oraciones de su pueblo. Segunda, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Mis hermanos, la grandeza de Israel no estaba en el número, ni en el poder de su ejército, sino en su relación única, especial con Jehová. Una relación que debe motivar a Israel a ser fiel y obediente a sus leyes. Mis hermanos, el futuro de Israel como nación y la fidelidad del pueblo a las leyes de Jehová dependían de transmitir la experiencia de Israel con Dios a cada nueva generación. Miremos versículo 9. Por tanto, dice Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, con el propósito que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí hay unidad, mis hermanos. Ahí hay una unidad. ¿Qué tan buena comunicación tenemos nosotros en nuestro hogar, en nuestra vivienda, en nuestro apartamento, en nuestra vida, con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Qué tan buena comunicación tenemos? Porque Dios nos dice que el conocimiento que hemos obtenido debemos transmitirle a nuestros hijos. Versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Mis hermanos, es necesario que las estemos enseñando. Es necesario que las estemos repitiendo. Mis hermanos, estamos mirando hacia arriba, ya miramos al pasado. Siempre le digo a mis hermanos, recordemos el pasado con el firme propósito de que vamos a mirar hacia arriba. Todos tenemos un pasado. Sería bueno tener un testimonio fuerte para poder decirle al mundo, mire, yo fui drogadicto, fui homosexual, yo no tengo nada de eso. Yo miro a mí atrás para mirar hacia arriba. Siempre, mis hermanos, para enseñarle a mis hijos, para decirle a mis hijos que Dios demanda de nosotros obediencia. Mis hermanos, si miramos versículos 15 al 19 de Deuteronomio capítulo 4, hay una advertencia fuertísima de parte de Moisés con respecto a los mandamientos 1 y 2. Jehová uno es, y no te harás imágenes de nada, de nadie. Mira lo que dice versículo 15. Comienza con un guardad. 4:15 dice guardad. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego.
¿Por qué nosotros nos hacemos imágenes? ¿Por qué lo hacemos? Porque realmente nosotros somos los que queremos controlar a Dios, ponerlo ahí. Una vez recuerdo tanto que vino un hombre musulmán, ojo, un musulmán, estuvo en la iglesia del 20 de julio. Y él veía cómo todos ponían sus imágenes en el suelo para venderlas. Y este musulmán le dijo a uno que vendía una estatuilla de esas, le dijo, oye, ¿él es tu Dios? Y él dijo, sí, él es mi Dios al que yo venero. Dijo, qué triste Dios. Yo no sería capaz de colocar a un Dios mío en el suelo, tan abajo, porque el Dios en que yo creo está más arriba. Y ojo, lo dijo un musulmán. Mis hermanos, nosotros tenemos al creador del cielo y de la tierra. No lo minimicemos, no lo pongamos abajo, porque Él dice que Él está por encima de los cielos, de los cielos, de los cielos. Por esta razón Israel no podía hacer una imagen, porque no lo vieron, ni siquiera en lo más fuerte lo vieron. Las naciones donde ellos iban a entrar, o sea, las naciones de Canaán, adoraban a dioses en forma de hombre, de mujer, de animales, de astros celestiales. Estos dioses eran la personificación y la glorificación de la naturaleza, de la creación. Porque es que el hombre desea controlar el poder divino y tener a un Dios grande y poderoso a su disposición. Y decimos nosotros, no, realmente nosotros no adoramos imágenes. ¿Qué otra clase de adoraciones tenemos, mis hermanos? ¿Qué otra clase de idolatrías tenemos? A veces en nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro cónyuge, el dinero. Dios nos exhorta a que solamente debemos verlo a Él. Por eso dice versículo 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro. El fuego era usado para calentar el hierro, para ser martillado en diferentes formas o soldar. Él a veces nos hace pasar por un horno de fuego, por un periodo de prueba intenso para purificarnos, preparándonos para ser útiles como testigos de Dios. Mis hermanos, Jehová, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4:19, Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. ¿Qué? Su testimonio. ¿Cuál? Dice que el sol, la luna y todas las estrellas, ellos son sus testigos. Mira lo que dice versículo 26. Yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra. Mis hermanos, nuestro Dios es un fuego consumidor. Mis hermanos, realmente la idolatría es dejar de mirar hacia arriba para mirar hacia el frente, hacia los lados o aún más, o aún peor, hacia abajo, como lo vamos a ver más adelante. Todo esto da un bosquejo de un breve juicio del futuro de Israel. ¿Dónde culminó? Con Asiria, 722 a.C., 10 tribus. ¿Por qué? Porque no entendieron. Luego en 586, las 2 tribus y media, Nabucodonosor, Babilonia, no entendieron. Mis hermanos, y aunque ellos regresaron en los días de Esdras y Nehemías, nunca recuperaron su autonomía o su dominio. O sea que muchas cosas que vamos a ver realmente están esperando por un reino milenial. Cuando el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, venga a establecer su reino, su justo reino. Mis hermanos, las consecuencias, las graves consecuencias por la idolatría son realmente explicables a través de la nación de Israel. Número 1, el fin de Israel como nación, versículo 26. Miremos versículo 26. Dice, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. ¿Por qué? Por la idolatría.
Serían expulsados. Serían expulsados, número 2. Versículo 27. Jehová los esparcirá. Versículo 28. Israel sería forzado a servir a dioses de piedra y de madera. Y recordemos que Moisés está diciendo que coloca al cielo y a la tierra como sus testigos. Mis hermanos, Dios misericordiosamente, y no porque lo merecieran, cumpliría el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, con la Israel arrepentida en el futuro. Dios nunca se olvida de su palabra, porque Dios es fiel, mis hermanos. Dios es justo. Dios es amoroso, pero también es fuego consumidor. Mira lo que dice versículo 4:40. Y guardad que sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, ¿para que qué? Con el propósito de que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Para siempre, mis hermanos. Este pacto no era de vez en cuando, era para siempre. En capítulo 4, 41 al 44, tenemos que unas ciudades de refugio. ¿Por qué están ahí? A veces pensamos que no deberían estar ahí y decimos, ya sabe por qué está ahí. Sencillo, porque realmente Moisés fue un hombre obediente. Moisés fue un hombre obediente. Él dijo, Dios me dijo, tengo que hacerlo. Dios me dijo, debo hacerlo. Porque ¿a quién tenemos que obedecer? Siempre lo hemos dicho, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios, nunca a los hombres. Eso está allí en el libro de Hechos y está muy, muy marcado, mis hermanos. Por eso él dice, entonces yo aparté 3 ciudades a un lado, 3 ciudades a otro, porque realmente Dios me había mandado que yo debo hacerlo. Y llegamos aquí en versículo 44 al segundo discurso de Moisés. Segundo discurso de Moisés. No sin antes darnos cuenta de que el primer discurso de Moisés nos muestra el pasado y el mirar hacia arriba. Aquí termina el primer discurso. Llega a su punto culminante en este capítulo. El recuerdo de la experiencia de Israel con Dios. Y ahora viene un segundo término. El pacto, la ley. Moisés, arrodillado, gritando, le dice al pueblo, tengan fe y obedezcan, obedezcan. Mis hermanos, tenemos que obedecer a Jehová, a ningún hombre tenemos que obedecer, a Dios. Segundo discurso de Moisés, 4:44. La primera está dividido en 2 partes. La primera parte del capítulo 5 al 11. ¿En qué consiste del 5 al 11? Bueno, leyes generales. La mayoría presentadas en exhortaciones, consejos, advertencias de parte de Moisés al pueblo. Contiene una narrativa que consiste en un relato de la revelación de Dios, porque estamos mirando hacia arriba en el monte Sinaí, la promulgación de los 10 mandamientos y sigue exhortando. ¿Exhortando a qué? A ser obedientes, a ser obedientes. Mis hermanos, si no somos obedientes, no podemos hacer nada. ¿Cómo viene la segunda parte del sermón? Bueno, leyes específicas, leyes muy claras, leyes muy sencillas. Mis hermanos, el corazón de Deuteronomio se encuentra en este largo segundo discurso de Moisés. Mis hermanos, Moisés no quiere ser breve. No podemos ser breve ante la palabra de Dios. No podemos dar brochazos de aquí para allá. Porque Moisés lo que hizo en esta segunda ley es decirle al pueblo, miremos hacia arriba. Moisés le dio al pueblo un entendimiento claro de lo que la ley dirigía con respecto a su relación
con su Señor, con su Dios allí en la tierra. Y por último termina Deuteronomio capítulo 27 y 28 con las maldiciones y bendiciones. Y mire cómo comienza el segundo discurso de Moisés. Capítulo 4, versículo 44. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Y estos son los testimonios, estatutos, decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Mis hermanos, los testimonios son las cláusulas, son los convenios básicos de un pacto. Cuando yo escucho el testimonio de un hermano, me animo, porque es algo básico de un pacto. Cristo cumplió la totalidad de la justicia, de la justa ira de Dios. Eso es un pacto. Wow, Señor, yo me acuerdo cuando yo antes de Cristo y después de Cristo, estatutos son palabras que estaban inscritas, fijadas, eran ley. Y decretos, mis hermanos, son las decisiones hechas por un juez sobre los méritos de cierta situación. ¿Por qué tanto término? ¿Por qué tanta palabra? Es difícil. Pero mis hermanos, Dios no hace diferencias, no hace un tipo A, un tipo B, un tipo C, al contrario, forman un solo cuadro de la naturaleza de las leyes de Dios. Son su naturaleza, salieron de Él, dan testimonio del carácter de Dios. Porque Dios es justo y su juicio es el que es realmente justo. Mis hermanos, el segundo sermón, el segundo discurso de Moisés al pueblo se presenta, lo expone la responsabilidad y la expectación, la expectativa, la fuerza que Israel debe tener con el pacto establecido por Dios allí en el monte Sinaí. Tenían que amar a Jehová con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas. Debían ser fieles a sus leyes, a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Mis hermanos, ¿a ti qué? Tú sígueme, dice Dios. ¿A ti qué? Porque realmente a veces nosotros avanzamos con mucha fuerza y sí, voy a servir a Jehová y de un momento a otro, no, lo que pasa es que no, mis hermanos, él, Moisés, se está poniendo al frente del pueblo y le está diciendo, ustedes, mis amados hermanos, tienen que hacer esto, que obedecer, es lo único que tienen que hacer, obedecer. Y en ese segundo discurso les vuelve a nombrar algo que es muy conocido para nosotros y que vamos a pasar rápidamente porque ya los miramos y son los 10 mandamientos. Aunque no deja de ser importante porque es entender el significado y conocer el propósito de la ley deuteronómica. Los 10 mandamientos definen la relación de Israel con Dios. Cada persona tiene que tener una relación personal con Dios. Y esta relación personal con Dios se mantiene únicamente por la obediencia a las demandas del pacto. Por eso cada persona, cada israelita tenía que oír la voz de Jehová y obedecerla. Punto. No era más. Obedecer, escuchar y obedecer. Por eso mira cómo comienza. 5:1. Llamó Moisés, ¿a quién? A todo Israel, y le dijo, oye, Israel. Y este verbo lleva el sentido de obedece Israel. Es un oír que lleva a la obediencia. Mis hermanos, ¿qué tan obedientes hemos sido en estos días? Porque Dios hizo un pacto con nosotros y está firmado con la sangre de Cristo. Ellos lo hicieron en Horeb. Mire versículo 2, 5:2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, ¿dónde? En Horeb. Está hablando a una nueva generación, pero ellos estaban ahí mientras eran niños. Ellos lo vieron.
Todas estas palabras indican una continuidad entre una generación que salió de Egipto y la nueva generación de israelitas que estaban en la tierra de Moab, a puertas de la tierra prometida, pero que no iban a quedar sin amonestación, porque realmente Dios necesita una cosa de nosotros, obediencia, y la obediencia es de mirar hacia arriba. Mis hermanos, todo el capítulo 5 hasta el versículo del 1 al 21 subrayan estas cosas, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, los sabemos, los hemos estudiado, pero ¿realmente los vivimos? Mis hermanos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver en nuestra relación con Dios. Los últimos 6 tratan con nuestras relaciones con el prójimo. Juntos son el cimiento de la vida de Israel delante de Dios, porque es que establecen normas y obligaciones que todos los miembros de la comunidad debemos obedecer. Obediencia, obediencia, obediencia. Mis hermanos, las leyes, los 10 mandamientos son prohibiciones que representan la autoridad de Jehová sobre su pueblo. Y esto no presenta ni duda ni discusión. Por eso el versículo 22 del capítulo 5 dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Esta es la conclusión de los 10 mandamientos. Esto significa que los 10 mandamientos son la voluntad básica de Dios para Israel y fue revelada directamente al pueblo y presentada directamente a la congregación. Del versículo 23 del capítulo 5 hasta el 33, desde el versículo 23 hasta el 33, vamos a estar viendo la mediación de Moisés. ¿Por quién? Por el pueblo. Mis hermanos, Moisés fue un hombre muy obediente. Y estos versículos nos muestran a nosotros por qué Moisés se volvió el mediador del pacto entre Jehová e Israel. Nosotros tenemos que pararnos en el monte Sinaí. Truenos, fuego, nube, terror. ¿Cómo reaccionó el pueblo a la manifestación de Dios? Los líderes de Israel, los jueces de las tribus y los ancianos vinieron a Moisés y pidieron que él fuera el mediador entre el pueblo y Dios. Estaban dispuestos a hacer todo lo que Jehová demandara, pero no querían comunicarse en directo con él. No querían, mis hermanos, no querían hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente temían a ese Dios. La nueva generación israelita que se preparaba para entrar en Canaán tenían que aprender ¿qué? La obediencia. ¿A qué? A las leyes. ¿De quién? De Jehová. Era la única base para una vida larga y próspera en la tierra de la promesa. Recordemos, estamos mirando hacia arriba. El pueblo se encontraba a puertas de poseer la tierra prometida. Mis hermanos, Dios nos enseña a nosotros que Él es cercano. Él está cerca. Él está ahí nomás. Por eso concluye de esta forma. Miremos versículo 27, 5:27. Acércate tú, está diciendo el pueblo, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Oiremos y haremos. Mis hermanos, oír la palabra de Dios es muy chévere, es muy rico, es muy genial, pero realmente lo más genial es obedecerla. El hacer. Cuando nosotros hacemos la palabra de Dios, es lo más maravilloso. Ahí es donde está el secreto.
Versículo 33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que, ¿qué? Con el firme propósito de que viváis. Mis hermanos, si nosotros hacemos lo que Jehová nuestro Dios nos demanda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir. Eso es lo que busca Dios. Dios no busca nuestra muerte. Para eso lo hubiera hecho desde que nacimos. Pero Él no quiere eso. Él quiere que vivamos. Mis hermanos, por eso nuevamente capítulo 6 nos enseña el gran mandamiento. Muy similar. Lo que hemos visto en 5:31, en 5:32, así empieza capítulo 6. Moisés resalta una vez más la importancia de la obediencia a las leyes de Jehová. Qué repetitivo, obedece, 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 porque es que esta repetición sirve la importancia, enfatiza eso de lo que Moisés se propone enseñar a Israel. La preocupación de Moisés es que las generaciones siguientes mantengan ¿qué? La obediencia. ¿A qué? A las leyes. ¿De quién? De Dios. ¿Con qué propósito? Vida. Vida. Mis hermanos, al entrar en la tierra prometida, Israel tendría que observar los decretos, las leyes, los mandatos que recibieron en el monte Sinaí. Y de esa forma aprender a temer a Jehová. De esa manera. Versículo 2 del 6. Leamos el 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, con el propósito que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, con el propósito que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién? Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mis hermanos, al entrar en la tierra de Canaán, Israel tendría que observar ¿qué? Estatutos, mandamientos, decretos. ¿Para qué? Para temer a Jehová. Mis hermanos, el temor a Jehová produce obediencia y esa obediencia produce bienestar. Por su obediencia a las demandas del pacto, Israel prolongaría su vida en la tierra y el pueblo crecería en número. Genial. Mis hermanos, todos queremos eso. Todos queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios nos multiplique y que Dios nos ayude. ¿Y qué tan obedientes somos? ¿A ti qué? Tú sígueme. Eso nos enseña Dios. Porque cada uno iba a entrar solito, iba a dar cuentas solito. Mis hermanos, versículo 3 del 6. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis cuando te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Mis hermanos, ¿cuántos no anhelamos tener una tierra que fluye leche y miel? Yo creo que si estuviéramos acá y dijéramos, ¿cuántos? Y todos, amén, aleluya, ¿y cuántos obedecen a Dios? ¿Será que el mismo amén, el mismo énfasis, el mismo ímpetu, la misma fuerza para anhelar una tierra que fluye leche y miel es la misma que nos lleva a obedecer a Dios? Porque esta era una tierra fértil, una tierra que Dios había dado. La dádiva de la tierra de Canaán es una vívida demostración de la fidelidad de Dios de cumplir su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Mis hermanos, el Señor es uno. Él no cambia. Él no cambia. Por eso en el versículo 4 dice, Shema Yisrael, Jehová Elohim, Jehová Ejod. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la Shema de Israel.
Mis hermanos, todos los demás pueblos era posible que hubiese muchos dioses, pero hay un solo Señor, es un único Señor, es un soberano Señor, es el Dios que gobierna mi vida, tu vida, Colombia, Bogotá, el mundo. Esa es la base del monoteísmo de Israel. Somos monoteístas. Un Dios verdadero, tres personas distintas. Qué maravilloso Dios tenemos. Mis hermanos, Israel tiene una confesión de fe y es la más importante. Shema Israel. Jehová es un solo Dios y Él tiene que ser nuestro único Dios en la adoración y en nuestra vida. Total, mis hermanos. Mis hermanos, por eso versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor no es una emoción, sino es una decisión. ¿De qué? De obedecer. Amar significa someterse a Dios, obedecerlo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis hermanos, no hay otra forma de representar, de mostrar el amor. Es una sola, obediencia. Mis hermanos, ¿cuán obedientes somos? Mejor, cambio la pregunta. ¿Cuánto amamos a Dios? Porque si lo amamos, lo obedecemos. Mis hermanos, estamos en las manos de Dios. Juan capítulo 10 dice que estamos en la mano de nuestro buen Dios. Y Él nos sostiene, nos sustenta. Amar a Dios con toda el alma significa que cada uno de nosotros tiene que colocar su vida y todos sus deseos en las manos de Dios y permitir que Él controle nuestras vidas. La palabra fuerza significa el intenso deseo del ser humano en servir y nuevamente obedecer a Dios. Mis hermanos, amar a Dios con toda nuestra fuerza significa la profundidad, la grandeza, la dedicación que una persona demuestra en su relación única con Dios. No hay otra. No hay otra, mis hermanos. No puede haber otra. Realmente eso es lo que Dios demanda de nosotros. Por eso el versículo 6 dice que estas palabras las pondremos sobre nuestro corazón. El pueblo debía pensar en estos mandamientos y meditar en ellos. ¿Con qué propósito? La obediencia. Pero para que no fuera un asunto de legalismo, sino una respuesta basada en el entendimiento. Mis hermanos, Dios quiere que la ley, que su palabra esté escrita en nuestros corazones. ¿Con qué propósito? No que seamos legalistas. Ay, esos mundanos, impíos, hijos del diablo que merecen el infierno. No, tengamos misericordia y amor por aquellos que se están perdiendo. Dios tuvo misericordia con nosotros y mucha. Por eso el versículo 7 dice, y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Mis hermanos, ¿cuáles son nuestros temas de conversación? Mis hermanos, el Shema o la Shema habla de la entrega total de la vida de cada persona. ¿A quién? A Dios, del amor mutuo que debe existir entre su pueblo y su Dios. Es el mismo amor que Dios ha demostrado en cada uno de nosotros. Cuando un escriba allí en Marcos capítulo 12 le preguntó al Señor Jesús que cuál es el primer mandamiento de todos, el Señor Jesús le dijo, es la Shema, oye Israel, oye Israel, ese es el primer y gran mandamiento, el único mandamiento que tenemos. Mis hermanos, ellos lo literalizaron
pero nosotros lo tenemos en nuestros corazones. Nosotros lo tenemos en nuestros corazones. Por eso, del 10 en adelante, del capítulo 6, hay un título grande que dice exhortación a la obediencia. Cuando Jehová tu Dios, dice 6:10, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, el pacto abrámico, que ya lo vimos, dice que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Versículo 11, y casas llenas de bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, mira lo que le dice, cuídate, cuídate de no olvidarte de quién vino eso. Mis hermanos, aquí hay una exhortación de parte de Dios para que no nos olvidáramos de quién proviene la provisión, de quién proviene la abundancia, de quién proviene la bendición. Es de parte de Dios, es de parte de nuestro Señor, es de parte de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, ¿por qué a veces Dios no nos da más? Porque Él dice, te estoy cuidando. Mira lo que dice el versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Por qué no nos da a veces más? Porque Él dice, te estoy cuidando. Como tú no te puedes cuidar solo, como tú no puedes, Dios me cuida. Dios me cuida. Por eso le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, porque vas a tener cosas que tú no llenaste, que tú no plantaste, que tú no edificaste. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único responsable de la fertilidad de la tierra, de la bendición, de la prosperidad. Y Él es el único que nos puede cuidar de nuestro propio corazón. Por eso, del versículo 13 en adelante, Moisés utiliza 3 palabras para exhortar al pueblo. Temer a Jehová, servir a Jehová y por último, jurar en el nombre de Jehová. Es muy importante, mis hermanos, que tengamos en cuenta que temer a Jehová es una actitud de reverencia, respeto y adoración. Allí en el versículo 13 dice, a Jehová tu Dios temerás. Luego dice, y a él solo servirás. La palabra servicio siempre está relacionado con esclavitud. Siempre. Pablo lo dijo, Pablo, siervo. La palabra es doulos. Es esclavo. Mis hermanos, un esclavo no tiene derecho a nada. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. Y por último, la última palabra para exhortar a ser fiel a Jehová es jurar en el nombre de Jehová. Es reconocerle como la autoridad suprema de cada persona y el único Dios de Israel. El Señor Jesús utilizó esto cuando fue tentado. Hace poco un hermano me llama y casi siempre me gusta responder las preguntas que me hacen porque son edificantes. Un hermano me llama y me dice, bueno, ¿qué cosas podemos utilizar? ¿Qué cosas no podemos utilizar? ¿Qué cosas serían justas? ¿Qué cosas sí se pueden? ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Y yo digo, bueno, mis hermanos, por ejemplo, jurar. Dice aquí que jurar en el nombre de Jesús. Dice versículo 13 en la última parte, y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Uy, o sea que podemos jurar. Realmente, mis hermanos, la respuesta es, ellos estaban viviendo en una teocracia. El único Dios iba a ser su rey, su presidente, su alcalde, su gobernador. Él iba a ser. ¿Qué partes debía estudiar, añadir, mirar, establecer, cumplir Israel? Todas. Porque ¿quién era su rey? Dios. Dios. O sea que si 2 hombres se juntaban y decían, mire, se lo juro por el nombre de Dios, de Yahweh en ese momento, pilas, pilas.
porque él era la autoridad suprema del pueblo. Él era el único Dios de Israel. Entonces, ¿qué partes? Mis hermanos, Israel las utilizaba todas. Nosotros ya muchas no las debemos utilizar porque realmente ya no estamos en una teocracia. Ya no estamos en una teocracia. Ahora tenemos un gobierno terrenal, el cual el Dios aprueba, porque dice Daniel capítulo 9 que él pone reyes y quita reyes. Mis hermanos, terminamos el capítulo 6, no sin antes decir que si Israel olvidaba que Jehová, era la fuente de todas sus bendiciones, se volvería a los dioses de la tierra. Se volvería a los dioses de la tierra. Él lo iba a hacer. Mira lo que dice versículo 14. No andaréis en pos de dioses ajenos. No debía hacerlo. Especialmente Baal, que era el dios de los cananeos. ¿Qué pasaba? Ellos venían de un contexto de Egipto. Ellos creían que el río Nilo era el que producía toda la fertilidad de los campos allí en Egipto. Dios les estaba diciendo que Él les iba a traer la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios no permite competencia, mis hermanos. Dios no quiere competencia. Dios es un Dios celoso. Por eso Él controla los ciclos de la naturaleza. Y le estaba enseñando a Israel que tenían que depender de Él, como lo hizo en el desierto. Alimento que sus padres comieron y no conocían. Mis hermanos, el anhelo del corazón de Dios es que nosotros, y en este caso su pueblo, gocemos de ricas y abundantes bendiciones. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que busca Dios. Por eso nuevamente en el capítulo 7 de Deuteronomio hay advertencias. Hay advertencias, fuertes advertencias. Mira lo que dice 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, del todo. Dice, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Una teocracia donde el rey manda. Eso es lo que eso es lo que está ordenando y eso es lo que debían haber hecho ellos. Eso era lo que debían haber hecho ellos y no lo hicieron, no lo hicieron. Y aunque vengan advertencias y aunque vengan palabras y aunque se les diga, no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Mire, dice versículo 3 del 7, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Todavía hay personas que preguntan, ¿me puedo casar con una persona buena aunque no sea creyente? No, pero es que él es buena gente. No, pero es que no. Lo que pasa, que se le dijo que no. Pero es que él es creyente, pero es carismático. No funciona. Pero es salvo. Sí, pero van a tener choques. Hasta en eso hay que tener cuidado. Hasta en eso. Es que yo voy a ser misionero y ella va a ser pastora. No, no cuadra. Mis hermanos, Israel tenía que tomar acciones claras. Debía derribar los altares, debía destruir las piedras y los rituales, debía cortar los árboles de acera, debía quemar las imágenes del fuego. ¿Con qué propósito? Por obediencia. A veces no entendemos, pero es que Dios no nos pide entender, nos pide obedecer. ¿Por qué? Versículo 6 del capítulo 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. La palabra santo no significa otra cosa sino separado. Aquí tengo a Santa Gloria, San Alejo, Santa Flor, San John. No es la marca de una camioneta. Pero es que nosotros hemos sido separados del uso común para un uso especial para Dios. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La santidad de Israel sucede porque escogió Dios a esa nación de entre todas las naciones. Mira lo que dice versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante, sino por cuanto Jehová que os amó. ¿Cuánto amor hay en tu vida? Donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia, mis hermanos. Hay mucha gracia, pero demasiada gracia. Y eso es bueno. Y eso es muy bueno, pero demasiado bueno, mis hermanos. Algo que nosotros tenemos que hacer es reconocer de dónde nos ha sacado Dios. De dónde nos ha sacado Dios. Mis hermanos, realmente Dios es un Dios muy bueno, es un Dios muy amoroso, es un Dios que quiere un único lugar, un único lugar. Él quiere que nosotros le amemos y le adoremos. Y eso es lo que trata el capítulo 7. Somos un pueblo santo. Versículo 12, mire lo que dice el versículo 12. ¿Qué vuelve a decir Moisés? Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios te guardará. Mis hermanos, Dios hizo un pacto. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Él es fiel, no va a incumplirlo. Él es fiel, Él ha sido fiel. Hasta aquí ha sido bueno, mis hermanos. La santidad de Dios era la base de su relación con Dios. Su santidad significa que Israel es un pueblo con una misión a las naciones. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Recuerden que estamos mirando únicamente hacia arriba. Únicamente hacia arriba estamos mirando, mis hermanos. Él nos exhorta a que tengamos una relación. Del capítulo 7, del versículo 7 al final, siempre nos va a decir que Israel goza de una relación con Dios. Y no era por causa ni de su número, ni de su poder, ni de su ejército, sino por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, mis hermanos, no es por otra razón. El Señor prometió, el Señor cumple. Pero, ¿qué tan obedientes, mis hermanos? ¿Qué tan obedientes? Versículo 12 dice, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra. Si Israel es obediente al Señor, experimenta su misericordia. Pero, mis hermanos, también podía perderlo por su desobediencia. Mis hermanos, 7:16. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonarás, no los perdonarás. Ni tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán tropiezo. Versículo 26, versículo 25 del 7. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová. Y no traerás cosas abominables a tu casa para que no sea anatema, del todo las aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Mis hermanos, Dios nos dice a nosotros que debemos ser realmente obedientes a lo que Él nos manda.
a lo que Él nos dice. Capítulo 8 comienza con una tierra buena que han de poseer. Pero ¿cómo comienza Moisés? Diciendo en el capítulo 8, versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Acción, acción, miremos hacia arriba, obediencia. Capítulo 8, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Con qué propósito? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mis hermanos, estamos pasando momentos difíciles, pero Dios sabe qué hay en nuestros corazones. Y Él sabe por qué. Él sabe qué es lo que necesitamos. Mis hermanos, no necesitamos alimento, no necesitamos pan. Mire lo que dice versículo 3, la última parte. Dice, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Saben qué salió de la boca de Dios? Maná. ¿Sabe qué salió de la boca de Dios? Agua de la peña. ¿Saben qué salió de la boca de Dios? Codornices en la mañana y en la tarde. Mis hermanos, el versículo 5 nos dice que Jehová tu Dios te castiga, como aquel padre que nos ama. Versículo 11 dice, cuídate de no olvidar a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque el 14 nos dice, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Mis hermanos, a veces tenemos tantas bendiciones que nos olvidamos de quién es Dios. A veces no somos capaces de levantarnos y como tenemos aire, como abrimos nuestros ojos, podemos salir corriendo a trabajar. Pero no nos arrodillamos reconociendo que el pan nuestro de cada día nos lo dará hoy. Lo damos por sentado. Y realmente Dios nos está diciendo, guarda, cuídate, acuérdate, acuérdate. Realmente lo que nos está diciendo es, acuérdate de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y mis hermanos, llegamos nuevamente al capítulo 9 y nos dice, Shema Israel, oye Israel, pon atención Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. ¿Y qué le dice? Acuérdate de algo, acuérdate de algo. Vas a desposeer, mire lo que dice 9:2, vas a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas, ciudades grandes y amuralladas, un pueblo grande y alto. Vas a desposeer. ¿Esto no fue lo que dijeron los espías? Dijo, wow, son ciudades poderosas, numerosas, grandes, amuralladas, grandes y altas. ¿Y sabe qué le dice Dios? Van a poseerlas. Porque Jehová, tu Dios, aquel que va delante de ti, es fuego consumidor. Mis hermanos, Dios no cambia. Cuanto le obedecemos, más le conocemos. Cuanto le amamos, más le obedecemos. Y Él está más y más, cada vez más y más con nosotros. Mis hermanos, Moisés le recuerda lo que sucedió en Horeb. ¿Y saben qué le dice? Mire, consentimiento. Este versículo lo quiero leer con sentimiento. Le dice así, 9:6. Mire cómo le dice consentimiento, con amor, con amor. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Mire ese amor que le pone Dios. Pueblo duro de cerviz. Mis hermanos, a veces a nosotros nos dicen feo y nos desmayamos. Moisés aquí le dijo pueblo duro de cerviz. Y más adelante, en versículo 13, es Dios quien le dice, he observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Mis hermanos, realmente Dios nos dice
que la única forma para alcanzar las bendiciones que Jehová tiene para nosotros es reconociendo que somos pueblo duro de servir y tenemos que obedecerlo. Mis hermanos, a veces no le creemos a Dios. A veces no le obedecemos a Dios, pero aún así queremos que nos bendiga. Mis hermanos, capítulo 10 habla de un pacto renovado y dice 10:1, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Mis hermanos, Dios día a día renueva su pacto con sus hijos. Él sopla aliento de vida y nos dice, toma un día más, toma un día más, toma lo que es tuyo. Y nosotros, bien, gracias. ¿Qué tan obedientes somos a la voz de Dios? ¿Qué tan obedientes somos a sus mandamientos, estatutos, decretos, leyes, ordenanzas? ¿A ti qué? Tú sígueme. Pero a veces estamos mirando qué hace el otro. Y eso le pasó a Moisés. Bajó y vio ese folgor y dijo, no aguanto más, y rompió las tablas. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Pues ahora me hace un favor y vuelve y está conmigo los mismos días que estuvo esa vez, pero esta vez juiciosito. Vamos a hacer las tablas y las vamos a hacer una caja y las vamos a meter ahí. Y dice 10:10. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirlos. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a vuestros padres. Mis hermanos, cuando yo me despierto, le doy gracias a Dios porque es como si Dios renovara el pacto conmigo, un pacto de vida y no de muerte. Porque si mañana a Dios no le place soplar aliento de vida en mis narices, ahí quedé. Pero ¿saben qué es lo que Dios exige de nosotros? ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? 4 cosas. Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, que lo ames, que sirvas y que guardes sus mandamientos. Versículos 12 al 13. Versículos 12 al 13. ¿Qué es lo que Dios exige de cada uno de nosotros? Que temamos a Jehová nuestro Dios, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que lo sirvamos y que guardemos sus mandamientos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que tengamos prosperidad. Mis hermanos, ¿qué es prosperidad? Es que tengamos un buen viaje. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde esperamos a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice Dios que los cielos y los cielos de los cielos y la tierra son y le pertenecen a Él solamente. Mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más nuestra cerviz. Mis hermanos, Dios quiere obediencia. Dios anhela obediencia. ¿Cómo? Versículo 20, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, a Él seguirás. Mis hermanos, 70 personas entraron en Egipto y salieron más de 2 millones. Más de 2 millones. Y termina este mirar hacia arriba con este capítulo 11. Y dice que Él es grande, majestuoso, Rey de Reyes. 11:1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, no mañana, hoy, porque hemos visto quién es nuestro Dios. Mis hermanos, esto es un ánimo para nosotros. Ellos iban a entrar a la tierra prometida. Ellos iban a poseer la buena tierra. Ellos iban a hacerlo. Pero lo que realmente Dios demandaba de ellos era obediencia.
Por eso 11:8 dice, guardad, con el propósito de que sean prolongados nuestros días. En el versículo 16 dice, guardaos pues. En el versículo 22 dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de ti y delante de vosotros a todas estas naciones. Mis hermanos, hemos mirado hacia arriba. Del 1 al 3 miramos hacia el pasado, miramos hacia atrás. Del 4 al 11 hemos mirado hacia arriba. Obediencia. ¿Qué quiere Jehová de ti? Obediencia. Solo obediencia. ¿Tú qué? ¿A ti qué? Tú sígueme. La obediencia no es comunitaria, la obediencia no es en grupo, la obediencia no es en manada, la obediencia es personal, personal. Por eso el versículo 32 del capítulo 11, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Cuidaréis pues. Mis hermanos, realmente Dios es un Dios fiel que guarda su pacto y que lo cumple. Pero le dice a su pueblo obediencia y obediencia absoluta. En esta noche, mis hermanos, me gustaría preguntarle, ¿cuán obedientes somos? ¿Cuán obedientes somos, mis hermanos? ¿Cuánto de la palabra de Dios tenemos aquí y aquí para poder obedecer? Mis hermanos, Israel gozó de las bendiciones. Israel gozó de Jehová de los ejércitos, de aquel Dios que dio la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros, mis hermanos? ¿Cuán obedientes somos a la voz de Dios? Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu palabra, Señor. Tu palabra es luz en nuestro camino. Tu palabra es lámpara, Señor. Tu palabra es una espada. Tu palabra es fuente de vida. Señor, agradecidos estamos contigo porque queremos obedecerte. Como iglesia, Señor, queremos obedecer tus estatutos, tus mandamientos, tus leyes, tus decretos. Señor, que no seamos como el pueblo de Israel, sino que seamos una generación que se quiere levantar para obedecerte a ti y solamente a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Bendiciones.